¡Calla, analfabeto!, gritó el profesor Emiliano golpeando el suelo con su bastón. El niño no respondió. Tenía los zapatos rotos, la camisa sucia y un cuaderno viejo apretado contra el pecho. Toda la clase se rió. Nadie imaginaba que ese mismo niño, minutos después, escribiría en 9 idiomas distintos y haría que el profesor más temido de la escuela se tragara cada palabra. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. ¿Desde qué país nos escuchas hoy? Prepárate, porque esta historia será diferente a todo lo que has visto. El aula 12 del instituto. San Bartolomé parecía un tribunal romano aquella mañana. Los pupitres estaban perfectamente alineados, los alumnos con el uniforme impecable, el aire tenso, y en el centro, como un acusado sin defensa, estaba él, Camilo. Pantalones gastados con un remiendo torpe en la rodilla, camisa sin cuello y un cuaderno de tapas rotas abrazado contra su pecho como si fuese un escudo invisible. Del otro lado, con una vara de madera en la mano y una medalla de oro en la solapa, el profesor Emiliano se paseaba como un general veterano, con la frente erguida, el cabello blanco engominado hacia atrás y una mirada que podía partir al medio a cualquier alumno con solo un parpadeo. «¿Y bien?», rugió el profesor, deteniéndose frente al niño. «¿Piensas quedarte mudo todo el año? ¿O solo hoy decidiste parecer un mueble roto?». Las carcajadas surgieron desde la cuarta fila, donde los hijos de diplomáticos, jueces y empresarios ocupaban sus tronos de madera con aire de superioridad. Camilo no respondió. Solo bajó los ojos, no por miedo, sino por costumbre. Él sabía que no era bienvenido allí. Desde el primer día, su presencia había sido una anomalía en aquel colegio de élite, al que había accedido gracias a una beca silenciosa gestionada por una monja anciana que creía en los milagros. Pero en San Bartolomé, los milagros no tenían buena reputación. Le pedí que leyera un simple párrafo en voz alta. «Señor Ávila», continuó Emiliano, girándose hacia la dirección, donde 2 inspectores observaban desde el fondo. Y el joven se niega. Quizá no se niega. Quizá simplemente no sabe. ¿Me equivoco? Camilo levantó la mirada, lentamente. Sus ojos eran oscuros, grandes, como de quien ha visto demasiado en poco tiempo. «¿Sabe leer, por lo menos?», insistió el profesor, con voz teatral, girándose hacia el resto de los alumnos. «Vamos, Camilo, demuéstrales que sabes leer, o calla para siempre», y entonces lo dijo. «¡Calla, analfabeto!», gritó, alzando la vara y apuntándola directamente a su frente. «Tú no deberías estar aquí. Este colegio es para estudiantes, no para imitaciones». El aula quedó en silencio. Camilo no lloró, no protestó. Solo apretó más fuerte su cuaderno, como si con eso pudiera contener algo que hervía por dentro desde hacía mucho tiempo. Un murmullo se levantó entre los alumnos. Algunos sonreían, otros, por primera vez, parecieron incómodos. Entonces, Emiliano se giró hacia el pizarrón, tomó una tiza y escribió en letras grandes una frase en latín: «Res tantum valet quantum bendi potest». «¿Qué significa esto?», preguntó sin mirar a nadie en particular. Camilo levantó la mano. No fue un gesto arrogante. Fue limpio, serio, como quien no tiene nada que perder. «¿Tú?», preguntó Emiliano con una sonrisa venenosa. «Sí, señor». El profesor entrecerró los ojos. «Tradúcelo, entonces». Camilo dio un paso al frente, respiró hondo y sin mirar el pizarrón respondió: «Una cosa solo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella». El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio del miedo, era el del desconcierto. «¿Y cómo lo sabes?», murmuró el profesor. «Lo leí en un libro viejo de mi abuelo. ¿Y si escribo en griego y en ruso, también lo entenderías?». Camilo no respondió.
solo levantó la vista. Y por primera vez sonrió. El profesor Emiliano dio un paso hacia adelante, sosteniendo la vara como si fuese una espada ceremonial. Nadie en toda la escuela se atrevía a enfrentarlo. Ni siquiera los padres de los alumnos más influyentes se atrevían a cuestionar sus métodos. Y ahora, un niño con los codos remendados había osado corregirlo. «¿Un libro viejo de tu abuelo, dijiste?» Camilo asintió, sin bajar la mirada. El profesor chasqueó la lengua y se giró hacia el pizarrón con un movimiento seco. Trazó con fuerza una nueva frase, esta vez en griego, y clásico. El sonido de la tiza quebrándose contra la pizarra resonó como un disparo en la sala. «Gnosis eafton». «Bien», murmuró Emiliano con una sonrisa torcida. «Ilústranos, joven sabio». Camilo observó las letras por un segundo. Luego, como si lo hubiera leído 1000 veces, respondió: «Conócete a ti mismo». Las cejas de Emiliano se arquearon. Uno de los alumnos del fondo soltó un leve «wow» y fue inmediatamente silenciado por un codazo. «¿Y en qué libro leíste?» «Eso también, en todos». Es una de las frases más repetidas de la historia de la filosofía, señor. El profesor respiró hondo, conteniendo algo. Quizás ira, quizás miedo. ¿Te crees inteligente, niño? No, señor. Entonces, ¿qué eres? Camilo tardó un segundo en responder. Curioso, la sala explotó en susurros. El profesor Emiliano levantó una mano para pedir silencio, pero su rostro había cambiado. El brillo de superioridad en sus ojos había sido reemplazado por algo más oscuro. Irritación, inseguridad, orgullo herido. «A ver si tu curiosidad también entiende esto», gruñó, escribiendo de golpe una tercera frase, esta vez en árabe. La letra era elegante, casi artística. Al-Aql Zina Camilo apenas miró. «La mente es un adorno». ¿Y esa? La vi escrita en la entrada de una librería abandonada en el barrio árabe donde vivíamos antes. ¿Vivías en un barrio árabe? Camilo asintió. Mi madre lavaba ropa en un hostal donde se hospedaban comerciantes. Me dejaban libros viejos en varios idiomas. Yo los coleccionaba. El profesor Emiliano se quedó quieto. Por un momento, pareció más viejo que nunca. Como si todo su cuerpo crujiera bajo el peso de algo que no sabía cómo nombrar. No era solo sorpresa, era la sensación de estar perdiendo el control del salón, de su papel como autoridad incuestionable. De pronto no era él quien enseñaba, era él quien escuchaba, y eso no lo toleraba. «Está bien», dijo forzando una sonrisa. «Ya nos diste un espectáculo. Puedes sentarte», pero Camilo no se movió. «Señor, ¿ahora qué?» «Aún no me ha hecho la pregunta en ruso». El silencio fue total. El profesor giró lentamente la cabeza hacia él, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Camilo ya se había acercado al pizarrón. Con manos firmes, aunque llenas de polvo y con las uñas sucias, tomó una tiza nueva del estante y escribió con sorprendente precisión: «Znanie». «Usila, el conocimiento es poder», tradujo. «De la época de Pedro el Grande, o de antes, nadie está seguro». Emiliano lo miró fijo. Y por primera vez no dijo nada. No tenía que decir. A su alrededor, los alumnos ya no reían. Algunos lo miraban a él y otros a Camilo. Pero la figura que se alzaba en medio de esa sala, con el sol entrando por la ventana e iluminando su rostro cubierto de polvo, ya no era la de un niño pobre. Era la de un prodigio, un símbolo viviente de algo que nadie esperaba encontrar en un aula de élite. ¿Verdad? Ese día, el Instituto San Bartolomé no volvió a la normalidad. Después de la clase, nadie se atrevió a hablarle directamente a Camilo, pero nadie volvió a ignorarlo. En los pasillos, los murmullos se propagaron como fuego en un campo seco. ¿No lo viste escribir en ruso? Mi padre no entiende ni el teclado del celular y ese niño escribe en árabe.
¿Será que es un espía o un robot? Al principio eran bromas, luego empezaron a sonar como advertencias. Camilo caminaba entre los demás con el mismo cuaderno apretado contra el pecho. No sonreía, no buscaba miradas, pero ya no era invisible, y eso, en San Bartolomé, era peligroso. En la oficina de la dirección, en el piso más alto del edificio, la subdirectora Alicia Vázquez terminaba de escuchar el relato de Emiliano con los labios apretados y los ojos entrecerrados. ¿Está diciendo que lo corrigió en 4 veces, frente a toda la clase? No solo me corrigió, resopló Emiliano quitándose las gafas con rabia. Me desafió, frente a 40 testigos, y la mayoría lo aplaudió con los ojos. ¿Y qué propone que hagamos? ¿Que le retiren la beca? ¿Por demostrar talento? Por insubordinación, Alicia se recostó en la silla de cuero, cruzando los brazos con serenidad. Conocía a Emiliano desde hacía más de 20 años, sabía cómo funcionaba, pero nunca lo había visto así, nervioso, inquieto, herido en su orgullo más profundo. ¿Tiene miedo? ¿Yo? Sí, usted, Emiliano, porque ese niño no es solo un estudiante, es una amenaza a su manera de enseñar, a su manera de mandar. El profesor se puso de pie lentamente. Ese niño no debería estar aquí, dijo con los dientes apretados. No es cuestión de miedo, es cuestión de orden. Si dejamos que cualquier prodigio de barrio bajo se burle de nuestras estructuras, el San Bartolomé dejará de ser San Bartolomé. ¿Y qué será entonces? Emiliano no respondió. Solo salió del despacho y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. En el comedor, Camilo almorzaba solo, como siempre, hasta que una bandeja se posó frente a él. Hola, era una chica de cabello recogido, gafas redondas y mirada muy curiosa. Julieta Aponte, hija de diplomáticos, primera en casi todas las materias, la única que jamás necesitó competir con nadie para destacar. Vi lo que hiciste hoy en clase de Emiliano, dijo, sentándose sin pedir permiso. Nunca. Nadie le respondió así, ni siquiera los profesores nuevos. Camilo asintió, masticando con lentitud. ¿Sabes escribir también en japonés? Solo hiragana y un poco de kanji. Julieta arqueó una ceja. ¿Cuántos idiomas hablas exactamente? No lo sé. ¿Más de 5? Camilo dudó por un segundo. Luego asintió suavemente con la cabeza. Tengo una teoría, dijo ella inclinándose hacia él como si compartiera un secreto de estado. Tú no eres un niño normal, eres un experimento del gobierno. Camilo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa leve, sin dientes, casi invisible. No soy un experimento, solo no tenía otra cosa que hacer más que leer, y nunca hablas. Hablar no cambia nada, pero escribir, sí. Julieta se quedó callada, por primera vez sin saber qué decir. En la sala de profesores, un nuevo rumor empezaba a tomar forma. El rector había recibido una llamada de un periódico local. Alguien había hablado del niño de los 9 idiomas, y en cuestión de horas, el nombre de Camilo comenzó a circular entre directores de otras escuelas, asociaciones de padres, periodistas, incluso políticos. Camilo ya no era el chico raro. Ahora era un símbolo, un trofeo, y todos querían saber de dónde había salido. Todos, menos Emiliano. Él no quería saber de dónde venía. Quería saber hasta dónde podía llegar, y más importante, cómo detenerlo, porque en su interior algo le decía que si nadie lo frenaba, ese niño no solo dominaría lenguas muertas, también reviviría verdades enterradas hace mucho tiempo, verdades que podrían derribar más que un profesor arrogante, verdades que pondrían en peligro todo. Esa noche, mientras las luces del internado se apagaban una por una, Camilo se sentó en su cama con la linterna bajo la manta
y escribió una sola frase en una hoja arrugada, una frase en latín, con letra firme, cuidadosa, como si cada palabra llevara el peso de un destino. La dobló 3 veces y la colocó dentro de su cuaderno. Al día siguiente la dejaría sobre el escritorio de Emiliano en completo silencio. Y esa frase, aunque escrita en una lengua antigua, provocaría un eco moderno que nadie podría detener. El profesor Emiliano llegó temprano al aula, como siempre, pero algo en su andar parecía distinto aquella mañana. No era su paso, que seguía recto y elegante como una vara, ni su chaqueta negra perfectamente planchada. Era su mirada, la forma en que no saludó a nadie, la manera en que bajó la cabeza, como si evitara cruzar ojos. Cuando empujó la puerta del salón 12, el aire tenía un peso extraño, una tensión suspendida. Encima de su escritorio, justo al centro, había un papel doblado en 3 partes, sin nombre ni firma. Un papel común. Del mismo cuaderno viejo que Camilo cargaba cada día contra el pecho, Emiliano cerró la puerta tras de sí, sin quitar los ojos del mensaje. Lo tomó con dedos firmes y lo abrió. Escrito con tinta azul, con una letra pulcra y grave, decía: Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo, nada más. Ninguna explicación, ninguna amenaza explícita, pero para Emiliano esa frase fue como una bomba muda. Sus manos temblaron, apenas, lo suficiente como para que la tiza cayera de sus dedos al suelo cuando intentó escribir en la pizarra: verdad, tiempo, 2 conceptos que él mismo había manipulado durante años para imponer respeto. Pero puestos así en latín puro por un niño de rostro sucio y mirada serena, sonaban como una profecía. A las 8 en punto, los alumnos comenzaron a entrar. Camilo fue el último, no por timidez, sino porque siempre esperaba que los demás estuvieran sentados para no cruzar miradas. Tomó su lugar en la última fila, sacó su cuaderno y lo abrió. No miró al profesor, no buscó reacción. Emiliano lo observó, intentando encontrar en su rostro algún rastro de ironía, desafío, arrogancia, pero solo vio calma, y eso lo desarmó. Clase de Historia Universal, anunció, tratando de controlar el temblor en la voz. Tema de hoy: propagandas de guerra y manipulación informativa. Mientras escribía en el pizarrón, sabía que todos esperaban algo, una respuesta, una reacción, un castigo, pero él no haría eso. No frente a todos, no ahora. Al final de la clase, esperó que los alumnos salieran, uno a uno, como gotas de una tormenta leve. Camilo fue el último en levantarse. «Camilo», dijo Emiliano justo cuando el niño estaba por cruzar la puerta. El muchacho se detuvo, no giró el cuerpo, solo la cabeza. Esa frase en latín, ¿de dónde la sacaste? De un libro viejo de leyes, en la biblioteca de mi abuelo. ¿Sabes lo que significa? Sí, señor. ¿Y por qué me la diste? Camilo lo miró por un segundo. Luego bajó los ojos y respondió: porque pensé que usted ya la conocía. Silencio. El profesor tragó saliva. ¿Sabes quién la dijo? Sir Francis Bacon, siglo XVII. Pero también la usaron juristas romanos para defender a inocentes injustamente. Acusados. Esa última frase caló como un cuchillo. ¿Injustamente acusados? Camilo asintió. Cuando no se tiene poder para hablar, a veces solo se puede esperar. Y se fue, sin dramatismo, sin rencor, solo con dignidad. Esa noche, Emiliano no cenó. Abrió su biblioteca en casa, que había construido con orgullo durante 40 años, y buscó cada tomo en el que recordaba haber leído esa frase. La encontró en un libro que ya había olvidado: Principios fundamentales del derecho romano,
Y ahí estaba, subrayada por él mismo en su juventud. Veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo, y por primera vez pensó que tal vez estaba envejeciendo sin darse cuenta, que ese niño no era una amenaza, tal vez era un espejo. Pero no, todos pensaban así. En el salón del consejo estudiantil, un grupo de alumnos de apellido largo y bolsillos profundos se reunía en secreto. «Ese chico se está volviendo el centro de todo», dijo Tomás Behrens, hijo del ministro de Transporte. «Está haciendo quedar como tontos a todos los profesores. Mi madre dice que la prensa lo quiere entrevistar, y si lo expulsan...» «No pueden», intervino Julieta Aponte, que había llegado sin ser invitada. «Su beca está protegida por una fundación legal, y además tiene talento. Entonces tendremos que hacer algo nosotros». Julieta se quedó en silencio. Había entrado solo para escuchar, pero ahora entendía algo que Camilo aún no había descubierto, que el conocimiento puede abrir puertas, pero también crea enemigos, y que los enemigos más peligrosos no siempre son adultos. A veces usan uniformes, zapatos lustrados y sonrisas falsas. Durante una semana entera, Camilo siguió asistiendo a clases como si nada hubiera cambiado. Se sentaba siempre en el mismo lugar, abría su cuaderno al mismo ritmo, escribía con la misma concentración silenciosa que hacía parecer que el mundo se deshacía fuera del aula, y él seguía intacto por dentro. Pero lo que Camilo no sabía, o no quería saber, era que no solo los profesores lo observaban. Sus propios compañeros lo estudiaban. Lo que antes era burla se transformó en estrategia. En un rincón del patio trasero, lejos de las cámaras y de los pasillos principales, Tomás Behrens se reunió con dos de sus aliados habituales: Santiago Giraldo, hijo de un empresario textil, y Martín Zárate, cuyo padre era juez federal. Los tres estaban sentados en círculo, sus mochilas abiertas como escudos, y los rostros ocultos por la sombra del árbol más antiguo del colegio. «Ese mocoso se cree el centro del universo», murmuró Tomás, estrujando un papel entre los dedos. «Hasta Emiliano le tiene miedo». «No es miedo», corrigió Santiago, «es respeto, y eso es peor». «¿Y qué propones?», preguntó Martín. «¿Golpearlo? ¿Rajarle los libros?». Tomás sonrió, pero no como un niño. Lo hizo como alguien que ha visto adultos peores. «Vamos a hacerlo caer con lo único que lo sostiene, su cabeza». «¿Cómo?». «Plagio». Los otros dos lo miraron. «Vamos a tenderle una trampa, algo que parezca tentador, un texto complejo, en otro idioma, que él traduzca. Algo con derechos de autor, lo haremos pasar por suyo, y luego lo entregamos, y si no lo acepta, lo hará, porque los genios no resisten un desafío». Ese mismo día, al final de la clase de literatura comparada, Tomás se acercó a Camilo con un cuaderno nuevo en la mano. «Oye», le dijo con voz tranquila, como si nada hubiera pasado nunca entre ellos. «Encontré esto en casa. Es de un amigo de mi padre que vivió en Praga. Son textos en checo antiguo. No entiendo nada. Pero me dijeron que son geniales». Camilo levantó la vista, sorprendido de que alguien como Tomás le hablara sin burla. «¿Checo?» «Sí. Pensé que tal vez podrías traducirlos. Nadie más aquí podría. Es un reto». Camilo sostuvo el cuaderno por unos segundos. Pasó las páginas, letras cerradas, frases largas, un estilo denso y elegante. No parecía falso. «No estoy seguro», respondió. «No domino bien el checo, pero puedes intentarlo, ¿no?». Camilo dudó, luego asintió. «Lo intentaré, pero no prometo nada». Tomás le dio una palmada en el hombro y se alejó sonriendo. Desde la distancia, Julieta los observó con el ceño fruncido. Esa tarde, Camilo se encerró en la pequeña biblioteca del internado. Había descubierto que, detrás del armario de enciclopedias, existía una repisa olvidada con diccionarios antiguos y manuales de lenguas eslavas.
Durante horas comparó símbolos, sonidos, significados. La traducción no fue fácil. Algunas frases no tenían sentido directo, otras parecían fragmentos poéticos, pero a medida que avanzaba, algo le llamaba la atención. El texto no era literario. Tenía la estructura de un artículo académico. Como una conferencia, Camilo, con la inocencia de quien busca la verdad y no la trampa, lo tradujo todo en su cuaderno. Al final, firmó con sus iniciales solo como costumbre. 2 días después, los pasillos del colegio se estremecieron con una noticia. Camilo habría plagiado un texto checo protegido por derechos de autor y lo presentó como propio. El rumor se expandió como fuego en un bosque seco. Nadie sabía cómo había llegado a oídos de la dirección. Nadie, excepto Tomás, y aunque nadie lo dijo en voz alta, algunos sabían que algo no cuadraba. Julieta fue una de ellas. En la clase de Ética y Ciudadanía, el director mismo interrumpió la jornada. Camilo Fernández Márquez leyó desde una hoja. Se te solicita que te presentes en la oficina del rector al finalizar la clase. El aula entera giró hacia él. Camilo no levantó la cabeza. Solo cerró su cuaderno lentamente. Y por primera vez se sintió cansado, no por el trabajo ni por la exclusión, sino por entender que en ese lugar saber demasiado podía convertirse en un crimen. Esa noche, Julieta encontró el cuaderno de traducción de Camilo, olvidado en el rincón de la biblioteca. Lo hojeó, analizó el texto, y al llegar al final, se quedó helada. El texto checo era real, pero no era reciente. Era una traducción de un manuscrito del siglo XIX, ya de dominio público. Camilo no había plagiado nada. Solo había sido demasiado brillante para su propio bien, y alguien no lo soportaba. Julieta cerró el cuaderno con fuerza. Sabía lo que debía hacer, pero también sabía que, al defenderlo, se convertiría en blanco de los mismos que querían destruirlo. La pregunta no era si podía probar su inocencia. La verdadera pregunta era, ¿estaba el colegio preparado para descubrir que su analfabeto era en realidad el único capaz de leer la verdad? Las paredes del despacho del rector estaban recubiertas de madera oscura y libros que nadie abría desde hacía décadas. Era el lugar donde se resolvían conflictos de forma interna, como solían decir los directivos del Instituto San Bartolomé. Allí no entraban abogados, ni padres, ni grabadoras, solo nombres, reputaciones y silencio. Camilo estaba sentado en una de las 2 sillas del centro. A un lado, la subdirectora Alicia revisaba unos documentos con expresión neutra. Al otro, un profesor de matemáticas que hacía de veedor, aunque parecía más interesado en terminar su café. Delante, el rector Cristóbal Llorens, un hombre delgado, con el rostro como tallado en piedra, hojeaba el informe que le habían entregado. Esa mañana, Camilo Fernández Márquez dijo finalmente, sin levantar la vista, se te acusa de haber presentado como propia la traducción de un texto protegido, en checo, correspondiente a un ensayo académico registrado hace 7 años por la Universidad Carolina de Praga. Camilo no respondió. El rector levantó los ojos, buscando reacción. No la encontró. Según el reporte, dicho texto fue hallado en tu cuaderno personal, firmado con tus iniciales. ¿Tienes algo que decir? Lo traduje, respondió Camilo en voz baja pero clara. ¿Y sabías que tenía derechos de autor? No. ¿Cómo llegó a ti? Me lo dio un compañero. Me dijo que era de un familiar suyo, sin importancia legal, solo para practicar. ¿Cuál compañero? Camilo dudó. Lo sabía.
Podía decir el nombre, pero no lo hizo. No recuerdo, respondió. El rector cerró el expediente. Eso es preocupante. En el pasillo frente a la oficina, Julieta Aponte caminaba de un lado a otro como una fiera encerrada. En las manos sostenía el cuaderno de Camilo, y encima una hoja impresa con el registro histórico del texto original que había encontrado esa madrugada. No era un ensayo protegido, era un manuscrito de 1862, olvidado en los archivos digitales de una biblioteca húngara. Lo que Camilo había hecho era admirable, legal y completamente original. Julieta sabía que si no intervenía, lo expulsarían. Sabía que la injusticia, cuando se consolida en instituciones viejas, no necesita pruebas, solo necesita silencio. Y por eso tocó la puerta sin pedir permiso. ¿Se puede saber qué significa esto?, dijo el rector al verla irrumpir. Esta es una reunión privada. Entonces, expúlsenme también, dijo ella caminando hacia el escritorio. Pero antes lean esto. Depositó los documentos frente a todos. Ese texto que acusan a Camilo de plagiar es un manuscrito húngaro de dominio público. Fue digitalizado hace 5 años. Él no copió nada. Tradujo un documento olvidado y lo hizo con precisión. Si esto es un crimen, entonces enciérrenme por saber leer. El silencio fue absoluto. La subdirectora Alicia hojeó los papeles. Luego miró al rector con una ceja levantada. La fuente es real, dijo, verificable, y tiene lógica. ¿Quién más en esta escuela traduciría algo así? El rector respiró hondo. Su mandíbula se tensó. No es la primera vez que este joven genera conflictos, murmuró. ¿Conflictos?, replicó Julieta. ¿O es que les incomoda que no puedan controlarlo? La sala pareció encogerse. Camilo, aún en su silla, observó a Julieta con algo parecido a la gratitud, pero sin una sonrisa. Solo bajó la cabeza, porque sabía lo que eso significaba. Ella acababa de cambiar de bando, y eso tenía un precio. 1 hora después, la dirección emitió un comunicado interno. Tras revisar los antecedentes, se ha determinado que no hubo plagio por parte del alumno Camilo Fernández Márquez. El caso queda cerrado. No hubo disculpas ni compensaciones, solo una nota seca y más murmullos en los pasillos. Pero entre los alumnos, el efecto fue inmediato. Algunos lo miraban con admiración, otros con miedo, pero la mayoría con resentimiento, porque el sistema había intentado aplastarlo y no lo logró, y en un lugar como el San Bartolomé, eso era imperdonable. Esa noche, Tomás Behrens golpeó la pared del vestuario con el puño cerrado. «¡Maldita nerd entrometida!», escupió. Lo arruinó todo. «No lo hizo por él», respondió Santiago. «Lo hizo porque le teme». ¿Temerle a quién? A alguien que no puede ser destruido con rumores. «No te equivoques», dijo Tomás, mirándolo con frialdad. «Todos tienen un punto débil, incluso los que hablan latín». Mientras tanto, Camilo escribía una nueva página en su cuaderno, sentado en la esquina más solitaria de la biblioteca. Pero esta vez no traducía. Escribía algo suyo, una historia. Su historia, porque había comprendido algo esencial. Mientras ellos hablaban, él escribía, y quien escribe a veces no necesita gritar, solo esperar, porque las palabras bien puestas vencen el tiempo y los gritos se los lleva el viento. Después del comunicado oficial, el colegio volvió a funcionar, pero no a respirar. A Camilo no lo expulsaron, pero tampoco lo absolvieron con dignidad. Lo dejaron ahí, como quien deja una mancha sobre el mármol pulido, recordando a todos. Lo que no debería estar presente ya no era solo el pobre con beca, ahora era algo peor, una excepción que sobrevivió al sistema,
y el sistema no perdona a quienes resisten sin permiso. Las horas transcurrían con una lentitud nueva. En 1900 clase, el profesor Emiliano hablaba como siempre, con voz firme, lecciones complejas y una autoridad intacta en apariencia, pero sus ojos no se detenían jamás en Camilo. Era como si se negara a ver lo que ya no podía controlar. Los compañeros tampoco lo miraban directamente, pero murmuraban, y el murmullo duele más que el grito. A veces bastaba con el roce de una mochila, o con un banco desplazado intencionalmente para que él tropezara, o con una carcajada contenida cuando él alzaba la mano para responder una pregunta, en voz baja. ¿Para qué levanta la mano si ya lo sabe todo? Seguro lo leyó en checo o en marciano. Camilo no respondía, solo escribía, pero no siempre con tinta. Había comenzado a llenar su cuaderno con pensamientos que no compartía con nadie, frases que no cabían en los márgenes de las clases, ideas que le nacían del estómago y se quedaban atrapadas entre los dedos. No soy mejor que nadie, solo no quiero parecerme a nadie. Los que gritan con poder temen a los que escriben en silencio. El castigo del sabio no es la burla, es el aislamiento. Julieta, sentada, 2 filas adelante, percibía el peso del silencio de Camilo como si fuera suyo. Ya no hablaban desde aquella tarde en la oficina del rector. No porque estuvieran distantes, sino porque sabían que una sola palabra maldicha podía convertirlos en blanco de algo más peligroso que el desprecio, la venganza organizada. Fue una mañana gris, con el cielo encapotado y olor a tierra mojada, cuando Camilo encontró algo dentro de su casillero, un sobre de papel grueso, sin remitente. Adentro, solo una hoja. Y en ella, una frase escrita a máquina. Tu sangre no es la de un genio, es la de un traidor. Pregunta por tu padre. Camilo. La leyó 3 veces, no entendía el mensaje, pero su cuerpo sí. Sintió cómo le temblaban las manos, cómo la boca se le secaba sin razón aparente, no por miedo, sino por reconocimiento, porque aquella palabra, padre, no era algo que se pronunciara en su historia. Era un hueco, uno, que nadie se atrevía a llenar. Esa noche volvió a su habitación sin hablar con nadie. No fue a la biblioteca, no escribió, no leyó. Solo se sentó en el borde de la cama con el sobre aún en el bolsillo, apretado contra la pierna. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, sino de rabia, porque comprendía algo. Con una certeza brutal, estaban cavando, y no en sus cuadernos, en su vida. Mientras tanto, Julieta revisaba su casillero al otro extremo del pasillo. Dentro, encontró una nota similar, solo que no estaba escrita a máquina, sino a mano. Si sigues defendiéndolo, tú también caerás. No importa cuántos idiomas conozca, el idioma del miedo es universal. El viento se colaba por las ventanas del internado, como una advertencia muda. Algo se movía entre los pasillos, algo más que envidia, más que elitismo. Era la maquinaria de un sistema que no tolera grietas. Y Camilo era una grieta, una que no se podía tapar con una beca, ni con una nota en el pizarrón, ni con un castigo, porque su fuerza no estaba en su voz, ni en su uniforme. Estaba en lo que escribía y en lo que callaba. En el fondo del internado, un viejo conserje, el mismo que había visto pasar generaciones enteras por ese colegio sin hablar jamás, barrió un papel arrugado del suelo. Lo abrió antes de tirarlo. Solo decía «Veritas filia temporis». El hombre lo leyó en silencio y sonrió, apenas un poco, como si, entre todo ese barro disfrazado de mármol, aún quedara una chispa de verdad. La noche cayó como una cortina pesada sobre el internado.
Los pasillos oscuros respiraban un silencio espeso, interrumpido apenas por el zumbido lejano de los fluorescentes que parpadeaban. Cada habitación era una caja cerrada donde el sueño parecía imposible, sobre todo para Camilo. Sentado en su cama, con la espalda apoyada en la pared fría, observaba la hoja anónima una y otra vez. Tu sangre no es la de un genio, es la de un traidor. Pregunta por tu padre. La frase ardía como una aguja invisible en su pecho, porque Camilo no tenía padre. O, mejor dicho, nunca le hablaron de él. Desde pequeño, cada vez que preguntaba, su madre desviaba la mirada. No es algo que debas saber. Él ya no está. Es mejor así, nada más. Ni un nombre, ni una foto, ni una historia. Hasta esa noche, Camilo había aceptado el vacío como parte del paisaje. Como quien crece sin saber que existe el mar y no lo extraña, pero ahora alguien lo empujaba hacia esa orilla invisible, y no para que la explorara, sino para que se ahogara en ella. A la mañana siguiente, Camilo se levantó antes de que sonara el primer timbre del colegio. Bajó en silencio hasta el archivo del ala administrativa, donde la bibliotecaria solía guardar los expedientes históricos del alumnado. Nadie iba allí sin permiso, pero él no pidió permiso. Sabía que tenía una ventana corta antes de que alguien lo viera. Buscó la sección de becas antiguas, luego las cartas de recomendación y finalmente los informes de admisión. Su propio expediente estaba allí, carpeta marrón, etiqueta mal pegada. Lo abrió con manos frías. Dentro había papeles médicos, documentos de identidad, una carta de la monja que gestionó su ingreso al colegio y una ficha de registro firmada con un nombre que no conocía. Responsable. Legal, Elías Márquez Ramírez. Márquez, el segundo apellido de Camilo. Elías. Un nombre que jamás había escuchado en su casa. No había foto. Solo una observación al margen. No se permiten visitas. Confidencial. El corazón de Camilo comenzó a latir con fuerza. Volvió a meter todo en la carpeta, la cerró y la dejó exactamente como la encontró. Salió del archivo antes de que nadie lo notara, pero su mente ya no estaba dentro del colegio. Estaba en Elías Márquez. ¿Quién era? ¿Y por qué alguien lo llamaría traidor? Julieta lo encontró en la biblioteca poco después del recreo. Él estaba sentado frente a un mapa antiguo, sin mirarlo realmente. «No fuiste a clase de historia», dijo ella bajando la voz. Camilo no respondió. ¿Pasó algo? Él levantó los ojos, lentos, profundos. «¿Tú tienes padre?», la pregunta la sorprendió. «Sí», respondió. «No lo veo mucho, pero sí». Camilo bajó la mirada otra vez. ¿Y sabes quién fue? Claro que sí. ¿Por qué? Él dudó unos segundos. Porque lloró. Julieta se sentó a su lado sin hablar. Sabía que ese silencio valía más que cualquier consuelo. Después de un rato, él sacó de su bolsillo una hoja doblada. No la anónima, una nueva. La había escrito la noche anterior. Julieta la leyó en silencio. «Si no conoces tu raíz, crecerás torcido aunque florezcas». Aquel día, después del almuerzo, una mujer mayor llegó al colegio. No entró por la puerta principal. Ingresó por el ala de servicios, donde pocas veces pasaban los alumnos. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello recogido y una expresión tensa. Era Sor Magdalena, la monja que había gestionado la beca de Camilo, una de las pocas personas que conocían su historia desde antes de que él mismo pudiera escribirla. Fue recibida en privado por la subdirectora Alicia Vázquez. «¿Sabe por qué la llamamos?», preguntó Alicia. «Me imagino. ¿Quién fue Elías Márquez?». Sor Magdalena cerró los ojos por un instante. Un hombre al que no debía haber conocido. «¿Y qué relación tiene con Camilo?». «Ninguna oficial». «¿Y extraoficial?». «La monja».
Bajó la mirada. Fue su padre, silencio. ¿Está vivo? No lo sé. ¿Por qué su nombre figura como confidencial? Porque su historia no es limpia. ¿Qué significa eso? Sor Magdalena respiró hondo. Significa que si esa verdad se revela en este colegio, no solo destruirán al niño, también lo usarán o lo borrarán por completo. Mientras tanto, Camilo escribía sin parar en su cuaderno. No tomaba apuntes de clase, no resolvía ejercicios, escribía una carta. No sabía a quién la enviaría, pero necesitaba hacerlo, porque dentro de sí algo había cambiado. Ya no quería solo aprender idiomas, ni entender libros, ni sobrevivir al sistema. Ahora quería entender su origen, y sabía que si su padre había sido llamado traidor, había una historia escondida en su sangre, una historia que quizás nadie estaba preparado para leer. Los rumores se movían más rápido que las campanas del colegio. Desde la visita silenciosa de Sor Magdalena, varios profesores comenzaron a hablar en voz baja. Algunos archivaban papeles. Otros hacían llamadas que no quedaban registradas en 1900. El sistema institucional. Algo se había abierto, una herida, una grieta por donde entraba el viento de un pasado que muchos creían enterrado, pero no estaba muerto, solo dormido, esperando a que alguien, con la torpeza de un niño o la valentía de un huérfano, lo tocara con los dedos manchados de verdad. Ese alguien era Camilo. La clase de ciencias políticas de esa semana fue interrumpida por la llegada de un inspector del Ministerio de Educación. Su presencia fue anunciada con naturalidad, pero su rostro no coincidía con esa calma. Era un hombre alto, de voz afilada y sonrisa tan contenida que parecía dibujada a fuerza. «Solo una revisión de rutina», dijo. «Nada personal, nada que temer», pero todos sabían que sí había algo personal y que sí había mucho que temer, porque cuando el poder baja de sus torres para mirar a los niños, nunca es por curiosidad. Camilo fue llamado discretamente al despacho del rector. La invitación no venía en una nota. No la entregó un auxiliar. Lo fue a buscar en persona el profesor Emiliano. Entró al aula y dijo, sin emoción, «Fernández Márquez, acompáñame». Camilo se levantó sin decir palabra. Julieta quiso detenerlo con la mirada, pero él no la vio. Estaba completamente adentro de sí mismo. En el despacho lo esperaban 3 adultos, el rector Llorens, la subdirectora Alicia y el inspector. «Camilo», dijo el rector con una cortesía artificial, «te pedimos que tomes asiento». «Solo queremos conversar», él se sentó. «Hemos recibido algunas inquietudes», continuó Alicia, «relacionadas con ciertos documentos antiguos en tu expediente. Nada grave, pero queremos saber si conoces a alguien llamado Elías Márquez». Interrumpió el inspector. Camilo tragó saliva. «Lo leí en un papel, en mi archivo». «¿Sabes quién fue?» «No». «¿Te gustaría saberlo?» Camilo dudó. Luego dijo, «Sí, pero no sé si ustedes me dirán la verdad». El silencio fue brutal. Por un segundo nadie respiró. El inspector sonrió. «Inteligente respuesta. Él no está en ninguna lista oficial», continuó el rector. «Pero hay registros de que estuvo vinculado hace décadas con movimientos peligrosos». «¿Qué tipo de movimientos?» «De oposición, disidencia interna, pensamiento radical». Palabras que, en otros tiempos, eran motivo de cárcel y de desapariciones. Camilo frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» El inspector lo miró a los ojos. «Tiene tu apellido». Camilo se inclinó hacia adelante. «¿Y qué tiene el apellido que da tanto miedo?» «Que está relacionado con un incidente que ocurrió aquí mismo, en este colegio, hace 22 años». La sala pareció girar. El rector se acomodó en su asiento. Elías Márquez era estudiante de San Bartolomé, de los mejores, como tú. Pero
añadió Alicia. En su último año, filtró documentos internos del colegio que revelaban corrupción, censura de libros, discriminación sistemática contra estudiantes becados. Fue expulsado sin juicio, dijo el inspector. Y luego desapareció. Camilo sentía un zumbido en los oídos. ¿Y qué quieren de mí? Queremos saber si él te enseñó algo, dijo el inspector. Si te dejó documentos, si alguien te contactó de parte suya, si has escrito algo similar. Camilo apretó los puños. Solo escribo lo que pienso. ¿Y lo que piensas? Se parece a lo que él pensaba. Camilo se levantó. No lo sé, porque nunca lo conocí. Porque ustedes se encargaron de borrar su nombre de todos los libros. Siéntate, dijo el rector. No, esto no es una decisión tuya. Tampoco fue mía venir a este colegio, respondió con firmeza. Pero estoy aquí. Y si ustedes creen que escribir sobre la verdad es un acto subversivo, entonces el problema no es mi apellido, el problema es este edificio. Alicia lo miró, sin hablar. El rector apretó los dientes, el inspector suspiró. Gracias, Camilo. Puedes retirarte. Cuando salió del despacho, sus piernas temblaban, pero no de miedo, de furia, porque ahora sabía algo que nunca podría olvidar. No solo estaban intentando silenciarlo, estaban intentando que heredara el silencio, y él no iba a aceptarlo. Esa noche recibió un sobre nuevo bajo la puerta. No tenía amenazas, solo contenía una página fotocopiada de un diario antiguo. Estudiante rebelde de San Bartolomé desaparece tras denunciar red de censura académica. El artículo estaba recortado. La foto era borrosa, pero la firma era clara, Elías Márquez. Y abajo, con tinta fresca, alguien había escrito: lo que empezó contigo no termina contigo. Estás escribiendo una historia que otros quisieron borrar. Hazlo bien. Camilo cerró los ojos y supo que ya no escribía para sí mismo. Escribía por todos los que nunca pudieron firmar sus propias palabras. La mañana comenzó con una calma extraña. El cielo estaba despejado, el viento apenas rozaba las copas de los árboles, y el timbre del primer bloque sonó puntual, como siempre. Pero los pasillos del San Bartolomé se sentían tensos, como si supieran lo que iba a suceder, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Camilo llegó al aula sin cuaderno. No llevaba mochila, ni lapicera, solo un sobre doblado, apretado entre los dedos. Se sentó en su lugar de siempre, al fondo, pero no miraba hacia el frente, miraba hacia los costados, observaba las paredes, las ventanas, los rostros, como si estuviera leyendo el colegio entero por última vez. A mitad de la clase de literatura, la profesora Claudia pidió que los alumnos leyeran un poema frente al grupo. La mayoría se negaba con excusas. Julieta fue una de las primeras en ofrecerse y recitó unos versos de Benedetti con voz firme. Luego vino el turno de Camilo, pero él no leyó poesía. Cuando se puso de pie, sacó el sobre de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. No traje poema, dijo, pero traje un texto. ¿Es propio?, preguntó la profesora algo inquieta. Sí. ¿Deseas leerlo? Camilo asintió, y entonces el colegio se detuvo. Su voz no era fuerte, pero sí firme. No temblaba, no titubeaba. Era la voz de alguien que ha pasado tanto tiempo callado, que aprendió a hablar desde las entrañas. Nací sin nombre paterno, sin tierra, sin linaje. Me dijeron que eso era una vergüenza. Me enseñaron a caminar sin hacer ruido, a no molestar, a no destacar, a no corregir. Pero cometí un error. Aprendí a leer, y al leer descubrí que hay palabras más antiguas que el miedo, palabras que no se venden, ni se rinden. Y entonces escribí. Escribí porque no tenía
otra forma de existir, porque si no nombraba lo que vivía, otros lo contarían por mí, y ahora me llaman problema, me llaman copia, me llaman amenaza, pero yo no vine a amenazar, vine a traducir la injusticia en idioma humano, y si eso los incomoda, entonces no temen a mí, temen a lo que soy capaz de escribir cuando nadie me interrumpe. El salón quedó en absoluto silencio. Nadie respiraba, nadie se movía, hasta que, sin aviso, Julieta aplaudió, un solo aplauso, lento, sincero. Después, otro alumno y otro, hasta que más de la mitad del aula rompió la barrera invisible que el colegio había construido durante años. La profesora intentó recuperar el control. Gracias, Camilo. Pero esto no estaba en el programa de hoy. Él asintió. Lo sé, pero tampoco estaba en el programa de mi vida estar aquí. Y volvió a sentarse, con los ojos fijos y el pecho abierto. Una hora después, el video ya circulaba entre los alumnos. Alguien lo había grabado, lo habían subido, y ya tenía miles de visualizaciones. No se calla quien sabe escribir, decía el título. El San Bartolomé ardía desde adentro. Esa tarde, el rector Llorens convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva. Este niño va a destruir nuestra reputación, dijo. Si esto llega a la prensa, estaremos en la mira. Ya estamos en la mira, corrigió la subdirectora Alicia. Y no por su culpa. ¿Qué propones? Darle una medalla. Propongo dejar de perseguirlo. Y si no se detiene, entonces habrá que adaptarse. El rector golpeó la mesa. Aquí no nos adaptamos a un becado con complejo de mártir. No es complejo. Es verdad, dijo Alicia levantándose. Y por más que la intenten borrar, la verdad escribe con tinta permanente. Esa noche, Camilo recibió una nota deslizada bajo su puerta. No era una amenaza, no era un mensaje cifrado, solo una hoja con 2 frases escritas con una caligrafía antigua. Las palabras construyen muros o los derriban. Depende de quién las pronuncie y de quién las escuche. Abajo una inicial, E. Melías Márquez. ¿Estaba vivo? ¿O alguien más escribía en su nombre? Camilo cerró la nota. Caminó hasta su escritorio y comenzó a escribir una nueva página. Esta vez, no para defenderse, sino para dejar un legado, porque ahora sabía que, si su padre había sido borrado por escribir, él debía escribir para que nadie más fuera borrado. El lunes siguiente, al entrar a clase, Camilo notó algo extraño. Los pupitres no estaban alineados, como siempre, estaban en círculo. La profesora de filosofía, una mujer rígida con lentes gruesos y una voz casi metálica, los recibió con una frase inesperada. Hoy hablaremos de resistencia. Hubo un silencio incómodo. Nadie se movió. Resistencia, repitió, como concepto social, moral, político y humano. ¿Quién quiere empezar? Nadie levantó la mano, hasta que Julieta miró hacia atrás, y Camilo supo que lo estaban llamando. Se levantó sin decir nada. Resistir, comenzó. Es no permitir que te moldeen hasta volverte irreconocible. Es recordar quién eres, incluso cuando todos te hacen. Sentir que no deberías existir. La profesora asintió con seriedad. ¿Resistir escribiendo? Y leyendo, agregó él, porque uno no puede resistir lo que no entiende, y para entender hay que leerlo todo, incluso lo que otros censuraron. La clase se transformó en un espacio de escucha real. Por primera vez no hubo burla, ni sarcasmo, ni miradas esquivas. Los alumnos hablaban de sus padres, de sus silencios, de las expectativas. Uno confesó que odiaba el apellido que llevaba. Otro dijo que nunca había leído un libro entero, pero que quería empezar. Julieta dijo una frase que todos recordaron después. Nos enseñaron a ser perfectos, pero no nos enseñaron a ser verdaderos.
Ese día, el San Bartolomé no cambió del todo, pero se agrietó por dentro, una grieta de verdad, de humanidad y de incomodidad, y toda grieta asusta a quienes construyeron muros. A las pocas horas, el rector recibió un llamado. Era de la Junta Central. «Tenemos denuncias sobre actividades no autorizadas», dijo una voz grave al otro lado de la línea. Aulas convertidas en foros, discursos ideológicos, grabaciones filtradas. ¿Qué está ocurriendo en su colegio? Un niño está convirtiendo la palabra en un arma, respondió el rector. Y los otros están empezando a cargarla también. Neutralícelo, ordenaron, antes de que nos explote en la cara. Esa misma tarde, el Consejo Escolar emitió una resolución interna. Se procederá a una revisión integral de todos los contenidos publicados, compartidos o redactados dentro del Instituto San Bartolomé. Se suspende temporalmente toda actividad extracurricular no autorizada. Los alumnos deberán entregar sus cuadernos de redacción para evaluación pedagógica. Una medida preventiva, un eufemismo de censura. Camilo recibió la noticia con calma. No, él protestó, no hizo carteles, no redactó una carta. Solo sacó su cuaderno, arrancó las hojas más íntimas y las escondió en una caja de cartón bajo la tarima rota de la biblioteca. No por cobardía, sino por inteligencia. Sabía que su historia no estaba a salvo, ni en papel, ni en su mochila, ni en las aulas, solo en su memoria y en la de quienes ya lo habían escuchado. Esa noche alguien tocó su puerta. Era Julieta. Llevaba un cuaderno idéntico al suyo. «No lo entregues», dijo. «Ya no escribimos por calificación. Escribimos para existir». Camilo la miró a los ojos. «¿Y si nos expulsan? Entonces haremos una escuela donde no nos puedan echar». Camilo sonrió. Por primera vez, sonrió de verdad. El viento de cambio no solo soplaba entre los estudiantes. Algunos profesores comenzaban a cuestionarse a sí mismos. Una de ellas, la más joven del plantel, de apenas 29 años, escribió una carta anónima y la dejó en la sala de maestros. Si un alumno es capaz de enseñarnos a ser valientes, entonces algo hicimos mal al educar. La carta desapareció al día siguiente, pero ya había sido leída, y más importante, ya había sido sentida. Pero el sistema no dormía. Mientras Camilo ganaba respeto entre sus pares, un nuevo plan comenzaba a tejerse, uno más sutil, uno que no usaba amenazas, ni gritos, ni insultos. Usaba el arma más peligrosa que puede tener una institución, el aislamiento institucionalizado. 2 días después, Camilo fue citado a una reunión académica con la jefa de orientación. «Queremos ayudarte a encontrar tu vocación», dijo ella, sonriendo. «Y creemos que lo mejor es derivarte a un programa especial, más silencioso, más adecuado. ¿Adecuado para quién? Para tu perfil. No todos están hechos para lo colectivo. Me están apartando. Te estamos protegiendo». «¿De qué?» La mujer tardó en responder. «De ti mismo, Camilo». Salió de la oficina con el corazón en un puño. Sabía que eso no era una sugerencia. Era una advertencia. Querían aislarlo sin echarlo, desactivarlo sin destruirlo. Esa noche encontró en 1900 en su casillero una hoja nueva, escrita con letra antigua. «No te silencian por lo que dices, te silencian por lo que haces que otros empiecen a pensar». Camilo guardó el papel, cerró el casillero y entendió que su lucha recién comenzaba. Camilo no volvió a sentarse en la última fila. Durante 360 años se había refugiado allí como quien se esconde detrás de una cortina rota, sin esperar que alguien lo mire. Pero ahora era distinto. Ya no escribía solo para él, ni para entender,
ni para resistir. Escribía para provocar movimiento, y por eso, desde esa semana, ocupó el asiento del medio, el lugar más visible, el más vulnerable, y al mismo tiempo, el más desafiante. Las autoridades seguían presionando. Los anuncios en altavoz comenzaron a sonar con más frecuencia, disfrazados de normas pedagógicas. Se recuerda que el uso de cuadernos personales debe limitarse a los contenidos curriculares. Cualquier grupo de discusión debe ser autorizado previamente por coordinación académica. Los estudiantes que compartan materiales sin aprobación serán citados a revisión. Era una guerra de tinta contra estructura, de ideas contra rutina y, sobre todo, de memoria contra miedo. Julieta creó un pequeño grupo de estudio con 3 compañeros que hasta ese mes jamás se habían cruzado con Camilo. Lo llamaron los lectores fantasma. Se reunían en el viejo depósito de mapas, donde nadie miraba, ni siquiera los celadores. Allí leían textos prohibidos, analizaban discursos históricos, discutían ideas que el plan oficial no mencionaba. «No somos un club», decía Julieta. «Somos un espejo». «¿Un espejo de qué?», preguntó uno de los chicos. «Del colegio que quieren ocultar». Camilo no asistía a las reuniones, pero sabía de ellas, y escribía pequeños textos que luego aparecían sobre los pupitres vacíos. Cada uno firmado con un símbolo, el símbolo del sol. Nadie sabía quién los dejaba exactamente, pero todos lo intuían, y eso era suficiente. El rector, al enterarse del movimiento, decidió pasar a la siguiente fase: romper la cohesión interna desde dentro. Implementó una nueva figura institucional, el coordinador de integridad escolar. Un rol destinado, según el discurso oficial, a preservar la convivencia armónica y monitorear el clima institucional. Pero en la práctica era un censor encubierto, un profesor más joven, trajeado, sonriente y letal. Se llamaba Gabriel. Herrera, a los 3 días de su llegada, convocó individualmente a 10 alumnos, entre ellos Julieta. «Sabemos lo que están haciendo», le dijo mientras la hacía sentarse frente a una hoja en blanco. «No vamos a sancionarlos. Solo queremos saber por qué». Julieta no respondió. «No estás en peligro», añadió. Él, aún ella, sostuvo su mirada. «Eso no lo decide usted». «Claro que sí», dijo Gabriel bajando la voz. «Este colegio no se sostiene con verdad. Se sostiene con control». Julieta se levantó. «Entonces es hora de cambiar la base». Y se fue, pero al salir estaba temblando. Camilo la encontró esa tarde en la biblioteca. Ella no dijo nada. Solo le mostró una hoja. Era un informe de seguimiento. Llevaba su nombre: Fernández Márquez. Camilo, fechas, comportamientos observados, interacciones, extractos de sus textos, comentarios subjetivos, y al final, una frase encerrada en recuadro rojo: nivel de influencia, crítico, sujeto con capacidad de movilización no controlada. Camilo leyó cada línea con el estómago cerrado. «Te vigilan», susurró Julieta. «Nos vigilan», corrigió él, y por primera vez decidieron contraatacar. No con violencia, no con escándalos, ni siquiera con gritos. Lo harían con lo que más les habían intentado quitar: palabras. 2 días después, en los pasillos del colegio, comenzaron a aparecer hojas pegadas en las paredes, una cada 3 metros, no firmadas, no agresivas, solo verdades. Las bibliotecas cerradas son tumbas del pensamiento. El miedo tiene más nombres que el valor. No se puede educar en silencio si se espera que alguien hable después. No somos peligrosos, somos espejo. Los auxiliares las quitaban con rapidez, pero siempre aparecían más. A la hora del almuerzo, en el baño, bajo los pupitres.
En las tapas de los libros de historia, Camilo no escribía todas, pero inspiraba todas, y eso era más poderoso que cualquier autoría. El rector convocó otra reunión urgente. ¿Quién imprime esto? ¿Quién distribuye? ¿Quién permite? Pero ya nadie sabía, porque no había líderes, había conciencia. Y cuando la conciencia se multiplica, ya no se puede expulsar, ni sancionar, ni silenciar. Esa noche, Camilo recibió una nota nueva en su casillero, una sola línea. No escribas para ser aplaudido, escribe para que no te olviden. No tenía firma, pero Camilo supo de quién era, de alguien que desde la sombra seguía mirando y esperando. Al día siguiente, el coordinador de integridad escolar entregó un sobre cerrado al rector. Contenía una propuesta, una estrategia. Título: Reasignación académica selectiva, cómo desarticular sin confrontar, y en la lista, Camilo encabezaba el primer grupo. El documento no llevaba timbres oficiales, pero sí la fuerza de una decisión cerrada en pasillos que nadie transitaba. El título era claro: Propuesta de reasignación académica selectiva. Y su objetivo, aún más: restablecer el orden institucional, limitando la interacción de elementos con influencia desestructurante. El nombre de Camilo aparecía en la primera línea, junto a otros 5 alumnos. Entre ellos, Julieta Aponte. El método: separarlos en aulas distintas, cambiar sus horarios, limitar su acceso a ciertas bibliotecas y asignarles tutores externos para ayudarles a redirigir su energía crítica. Pero lo que parecía una reorganización pedagógica era un destierro silencioso, una forma elegante de borrarlos sin expulsarlos. La noticia no llegó por canales oficiales. Fue filtrada por un profesor joven, el mismo que meses atrás se había limitado a observar. En silencio, le entregó la copia a Julieta con una mirada de disculpa. «Tienen miedo», dijo, «no de ustedes, del eco que dejaron». Ella lo llevó directamente a Camilo, lo leyó una vez, y después lo volvió a leer. «Entonces ese es esto», susurró. «Nos van a separar». «No», dijo Julieta, «van a intentarlo». Esa noche, el grupo de estudiantes que se autodenominaban los lectores fantasma se reunió en el auditorio antiguo. Era un espacio olvidado, clausurado por una reforma inconclusa que nunca se había hecho. Se sentaron en círculo, en el escenario. Camilo estaba en el centro, no como líder, sino como testigo. «Nos quieren fragmentar», dijo Julieta, «pero no somos piezas de un tablero. Nos están apagando de uno en uno», añadió otro. «Con sonrisas, con traslados, con acompañamientos». Camilo alzó la voz por primera vez en toda la reunión. «¿Y si respondemos con lo único que no saben manejar?» «¿Qué?» «Un acto que no puedan borrar, algo que no quede archivado, algo que quede en ellos». Silencio. «¿Una protesta?», preguntó alguien. Camilo negó con la cabeza. «Una lectura pública». El plan nació esa noche y creció en los días siguientes como un rumor con raíz. Eligieron la fecha con precisión, el día del aniversario del colegio, una jornada llena de discursos solemnes, visitas ilustres, padres de traje y cámaras institucionales. El escenario ideal, no para atacar, sino para mostrar. Mientras tanto, el rector aprobó oficialmente la reorganización. Las notificaciones llegaron con sobre blanco y redacción impersonal. Por motivos pedagógicos, se ha considerado oportuna tu reasignación de sección. Y tutor. Algunos padres protestaron, otros firmaron sin leer, otros aplaudieron. Porque los verdaderos enemigos del pensamiento no son los gritos, son las firmas sin preguntas. El día del acto llegó con cielo limpio y banderas desplegadas. Los alumnos debían entrar en fila,
con uniforme impecable. Camilo se presentó con camisa blanca, pantalón negro y un sobre dentro del bolsillo del pecho. La tarima estaba decorada con flores falsas. La palabra tradición colgaba en letras doradas detrás de los micrófonos. Cuando el rector comenzó su discurso, todo parecía transcurrir con normalidad. El San Bartolomé es más que un colegio, es un legado, una institución de orden y excelencia. Pero entonces Camilo se puso de pie, no corrió, no empujó, solo caminó hasta el frente. Nadie lo detuvo, porque nadie lo esperaba, hasta que estuvo justo al lado del rector. Y entonces habló. «Perdón», dijo al micrófono, «solo tomará un minuto». El público se removió incómodo. «Este colegio es tradición», continuó, «pero también ha sido silencio. Y durante años aprendí a quedarme quieto para encajar, a escribir en las sombras, a callar cuando dolía. Hoy quiero leer algo, no para imponer, sino para que escuchen, aunque sea una sola vez». Sacó la hoja del bolsillo, la desdobló y leyó. Nos enseñaron a respetar el mármol, pero nunca a mirar las grietas. Nos dieron libros recortados y nos pidieron que no hiciéramos preguntas. Nos llamaron becados, problema, excepción, pero no somos excepción. Somos espejo, no estamos contra el colegio, solo contra la parte del colegio que nos quiere mudos. Hoy no venimos a destruir, venimos a recordarles que los muros no tienen futuro si no dejan entrar aire, y que una escuela sin preguntas no es una escuela, es un mausoleo. Cuando terminó no hubo aplausos, tampoco gritos, solo silencio, pero un silencio distinto. El silencio de quienes han sido tocados por algo que no esperaban. Camilo dejó el papel sobre el atril, bajó del escenario, y uno por uno, otros alumnos se pusieron de pie, sin hablar, solo de pie Julieta entre ellos. Luego, los lectores fantasma, después, alumnos que nunca habían hablado con Camilo, y finalmente, profesores, 3, 5, 8, todos de pie, mirando, sin pronunciar una sola palabra. Esa fue la primera grieta pública, y después de eso, nada volvió a ser igual. Pasaron 3 semanas desde el acto, 3 semanas de silencio oficial y de movimientos subterráneos que ningún documento registró, pero que todos sintieron. El rector Llorens no volvió a aparecer en los pasillos. El coordinador de integridad fue reasignado por motivos administrativos. Las aulas no cambiaron de lugar. Los alumnos no fueron separados. Y las notas internas sobre Camilo desaparecieron de los archivos sin explicación. Nadie pidió disculpas. Nadie admitió nada. Nadie firmó un documento, pero todos retrocedieron, porque el miedo ya no era propiedad exclusiva de los alumnos. Camilo no se convirtió en héroe. Siguió llegando temprano. Siguió escribiendo en su cuaderno. Siguió comiendo solo, a veces, y guardando silencio muchas otras, pero algo había cambiado. Ya no escribía para sobrevivir, escribía para guardar lo que otros no sabían decir, y eso era más fuerte que cualquier medalla o reconocimiento. Una tarde nublada, mientras ayudaba a la bibliotecaria a ordenar estantes que nadie tocaba desde hacía años, encontró una caja, sin rotular. Era pequeña, de cartón grueso y húmedo por el paso del tiempo. Al abrirla, halló carpetas amarillentas, libros sin portada, y un sobre sellado con lacre antiguo. No tenía destinatario, solo un símbolo dibujado a mano. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, letra inclinada, tinta que el tiempo apenas había desvanecido. Si estás leyendo esto, es porque aún queda alguien que no se resigna al ruido. Me llamo Elías Márquez. Fui estudiante de este colegio. Y no me expulsaron por mentir. Me expulsaron por mostrar lo que querían ocultar.
No dejes que te definan por tu sangre, ni por tu silencio. Hay verdades que no nacen de un apellido, nacen del momento en que decides no callar. No te conozco, pero si escribes, ya somos parte del mismo idioma. No te guardes, porque cuando no quede nadie que recuerde, solo quedará lo que escribiste. E.M. Camilo se sentó en el suelo, leyó la carta una vez, y otra más. No lloró, no dijo una palabra, pero al día siguiente llevó esa hoja consigo, la copió a mano, la tradujo al latín, al ruso, al francés y al árabe. Luego la clavó con tachuelas en la pared central del colegio, justo debajo del mural donde solía leerse la palabra tradición, y encima escribió una sola línea. Esta también es parte de nuestra historia. Nadie la quitó, ni los directivos, ni los celadores, ni los profesores, porque ahora sabían que quitarla era admitir que existía y dejarla era aceptar que habían perdido el monopolio de la memoria. Julieta siguió escribiendo. Muchos otros también. Los cuadernos se multiplicaron. Los pasillos empezaron a tener más libros en las manos que celulares en los bolsillos. Y un día cualquiera, sin aviso ni ceremonia, alguien colgó un cartel en la biblioteca. Ya no somos lectores fantasma. Abajo, una lista de nombres, sin apellidos, solo nombres, y al final. Años después, Camilo escribiría su primer libro. No era una autobiografía, era una colección de textos sin firma, historias breves, ensayos invisibles, pensamientos sembrados. Lo tituló simplemente Las páginas, que no me dejaron leer, y en la dedicatoria escribió: a quien me enseñó que escribir no es un acto, es una forma de seguir vivo, a Elías, a todos los que le dieron voz a lo que aún no tenía nombre. Porque en un mundo que intenta olvidar, los que escriben no desaparecen, se vuelven semilla, y desde ahí siguen hablando. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. En este canal, cada palabra está escrita para quienes no quieren olvidar. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar la historia de la chica que limpiaba el hangar y terminó diseñando el avión que iba a pilotar, disponible ahora mismo.